Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y hoy recibiendo a Giorgio Cunto, economista, profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, articulista en Pro Da Vinci. Es la imagen hoy. Vamos de su mano en esta agenda económica con Ecoanalítica. Giorgio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz día. Hola Román, saludos a ti y a toda la audiencia que nos escucha en esta mañana. Giorgio, mucho hablamos cuando llegan momentos como carnavales o Semana Santa o las vacaciones escolares o las vacaciones de diciembre, bueno, del impacto, de qué se espera y qué va a pasar en el comercio y en la industria. ¿Cuánto realmente dice una temporada como esta, como la de la Semana Santa, por ejemplo, de la salud económica de un país? Yo imagino que sirve en alguna medida como indicador, al menos, no sé, para el comercio, para el turismo, pero dice algo también del poder adquisitivo de la gente. ¿Qué nos dice una temporada así? Exacto. Las temporadas vacacionales tienden a ser muy importantes para sectores con ritmos estacionales que dependen de ciertos periodos del año, como puede ser el comercio, el turismo, restaurantes y hoteles, entretenimiento, etcétera. Aunque para una economía como la venezolana quizás no capture mucho de lo que es su actividad principal, que sigue siendo predominantemente ligada a los vaivenes de la industria petrolera. Sin embargo, estos son actividades que dependen mucho de el tiempo disponible de la ciudadanía como de su ingreso disponible para poder dedicarse a todos esos tipos de disfrute. Que sepamos de que muchos son las actividades de ocio, no solamente tienen un componente económico no trivial, sino también reflejan lo que es ese tipo de disfrute, tanto ya sea personal o hasta espiritual, que tiene beneficios intangibles para la población en general. En el caso de estas temporadas, muchos de lo que es en el sector comercio, especialmente y turismo, dependen muchísimo de las temporadas altas, alrededor de las cuales planifican gran cantidad de lo que son sus años, y de hecho su estabilidad o el éxito de un año puede depender de pocas semanas. En ese sentido, si los resultados no resultan ser bastante altos, también puede ser evidencia o señal de que o el ingreso de las personas disponible para dedicar a tales cosas no es suficiente, o también síntomas de lo que es la aceleración del consumo, que Asdrúbal lo habrá mencionado en más de una ocasión, que ha estado en caída o desacelerándose en los últimos meses, lo cual, bueno, puede dar quizás señales no tan alentadoras de lo que sería el resto de la actividad económica en el año. Estas temporadas de vacaciones, bueno, es verdad, hay sectores que las esperan con ansias porque a lo mejor buena parte de su año depende de unos pocos días, pero no así para la mayoría. Y pensando en quienes sí la necesitan, bueno, habría que preguntarse también cómo mantener la operación de una aerolínea, una ruta de una aerolínea, o de un hotel, o de un restaurante, o de la operación turística en un lugar como Mérida, o como Margarita, o como la Gran Sabana, a lo largo del año. Eso responde a retos importantísimos, ¿no? Sí, también porque eso depende mucho de cómo se puede suavizar, es decir, cómo se puede reducir la varianza o la variabilidad o la diferencia que hay entre los picos de actividad y los momentos más calmados, ya que se requiere tener al menos suficiente ingresos, no perder recursos en preparación para esos momentos de mayor auge, que es en este momento el mayor reto para todas esas operaciones, ya que si hay un error de cálculo o si se espera un volumen de tanto clientes como ingresos muy elevado en un periodo corto y no se alcanza, quizá pueda comprometer el resto del año. Y eso ha sido cuento no solo en la actividad turística, pero a lo largo de muchos sectores que especialmente en el 2022 estaban esperando una tasa de crecimiento considerablemente más alta de la que efectualmente registramos. Entonces, incluso cuando el resultado haya sido positivo comparado con el 2021 o el 2020, aunque cualquier cosa puede ser mejor a lo que fue en el 2020 en el periodo de pandemia, igual quizás si se esperaba mucho más, se terminaron incurriendo en costos que no se pudieron recuperar. Claro. Giorgio Cunto nos acompaña desde Ecoanalítica. Giorgio, conversamos con el gobernador de Nueva Esparta hace un par de días, y él planteaba
y decía que lo iba a llevar a otras cámaras porque ya se ha conversado, incluso después de Semana Santa, plantea dos tarifas. Dice, deberíamos tener nosotros una tarifa de temporada para los hoteles, incluso las aerolíneas y tal, y luego tener otra temporada, otra tarifa como de mantenimiento, que sea más económica y que se mantenga a lo largo del año. Y allí yo quiero comentar lo siguiente. A veces es más barato, Giorgio, un hotel a lo mejor en Punta Cana por 4 días que 2 noches en una posada en Vargas. Hay quien dice, bueno, abusan la gente de los hoteles. ¿Es eso lo que hay detrás de ese empresario venezolano, de ese emprendedor venezolano, es abuso? ¿O la realidad de ese hospedaje local es muy distinta a la de una operación transnacional en un país que formalmente vive del turismo todo el año y con unas características de estabilidad económica que también son distintas? ¿Qué pasa detrás de esa diferencia? Es una combinación de factores y lo podemos ver en el movimiento de precios, por lo menos en las estadísticas que damos en Ecoanalítica, el rubro de restaurantes y hoteles es uno de los que registra la inflación más alta tanto en bolívares como en divisas. Al cierre de septiembre, la inflación interanual de restaurantes y hoteles fue alrededor de 600% en bolívares, pero en divisas fue alrededor de 84%. Entonces estamos hablando de que son de los componentes de la canasta de consumo que más aumento tienen, y no solamente en el último año, de hecho desde hace varios años nos ha sorprendido cómo persistentemente están muy altos. Sí. Esparcimiento y cultura no se quedan atrás, hablamos de 70% de inflación en divisas o 460% en inflación en bolívares, pero eso refleja tanto, por un lado, cambios internos en esos mercados que en muchas ocasiones se han estado centrando en tratar de entrar o apuntar hacia un nicho dolarizado de mayor ingreso, quizás muy reducido, lo cual se traduce a veces en costos muy elevados para la mayoría de los venezolanos, en un frenesí canibalístico, tenemos que decir, porque una vez que el consumo en este nicho empieza a bajar, muchas operaciones se quedan atrás, pero por otro lado es un reflejo de limitantes de productividad en el país, algo que hemos discutido en este espacio, y no solamente conmigo, sino también con otros miembros del equipo, y está que los problemas de productividad, específicamente en lo que son la dotación de servicios públicos y toda la red de interconexión, tanto infraestructural como institucional, se traducen en costos, no solo para las empresas, sino también para cualquier hotel o para cualquier servicio turístico. Por lo menos se tienen que proveer su propia electricidad, si el sistema local falla, tienen que proveer también de su propia agua, de aseo, seguridad, etcétera. Y como esto es a escala prácticamente de los negocios individuales o de sectores individuales reducidos, no disfrutan de lo que son las escalas de infraestructura más consolidada. Todo eso se traduce a costos. Más allá, cuando tenemos que añadir los costos de transporte, ya sea porque la adecuación de las vías es insuficiente o porque hay pocas conexiones dentro del país con el resto del mundo. Para no decir de lo que es el estado de la infraestructura portuaria o aeroportuaria en el país. Entonces, todo eso se termina traduciendo en mayores costos unitarios que elevan los precios individuales a los que puede acceder un turista convencional, ya sea extranjero o local. Entonces pasa algo muy similar que lo que se ve en negocios de importadores, en el que productos del extranjero son mucho más competitivos que la oferta local. Pero, nuevamente, eso es una combinación no solamente podemos debatir sobre las estrategias de precios de algunos sectores, pero no se puede ignorar la realidad subyacente de que Venezuela, pese a ser un país de baja productividad, se está volviendo muy, muy costoso por esta lista de lavandería de distorsiones y de debilidades subyacentes que, bueno, hace que las cosas cuesten más. No se pueden ignorar, y por eso, tanto ya sea desde la producción de una fábrica hasta una noche en hotel, sean relativamente muy caros. Claro, de acuerdo, y qué interesante análisis nos deja. Giorgio, gracias por tu tiempo esta mañana. A la orden. Feliz día, que estés muy bien. Feliz día y feliz Semana Santa. Igual para ti. Giorgio Cunto es economista, profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, articulista en Pro Da Vinci, de su mano y de la mano de Ecoanalítica, nuestra agenda económica de la